celebrar nuestro culto de escuela dominical. Vamos a necesitar tu ayuda, Señor, tu santa compañía, la unción del Espíritu Santo guiándonos, llenándonos de conocimiento, de unción, de sabiduría, de poder, de revelación, para poder ser un testigo importante de su palabra y poder ser un canal de bendición a donde quiera que lleguemos con nuestra disertación de la palabra de Dios. Bendice los corazones, los hogares, las almas sedientas, los hogares. Lleva bendición a cada familia en el nombre de Jesús. Suelta de sus cadenas y opresiones a todas las personas y libéralos para gloria tuya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguidamente nos vamos a ubicar en la palabra del Señor, el segundo libro o segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, donde la palabra del Señor nos dice en los primeros 2 versículos así: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso dice la palabra del Señor. Y usted está mirando aquí que el apóstol San Pablo plantea varias cosas. Uno, diciendo que en la primera parte dice que nosotros los predicadores, incluido el apóstol, y nosotros los predicadores, pastores, diáconos, evangelistas, todos aquellos que se ocupan en este ministerio de predicar la palabra del Señor, dice que somos colaboradores suyos, o sea, colaboradores del Señor. Nosotros colaboramos un trabajo que es de Él y que es de los ángeles, que sería de los ángeles, pero Él hizo su trabajo en la cruz para redimirnos, y la responsabilidad de la predicación del Evangelio en el mundo, la gran comisión, se la entregó a hombres, a mujeres, a personas a quien Él redimió y sobre quienes Él delegó la responsabilidad del ministerio de la palabra del Señor. Y luego dice que nosotros los predicadores, incluido Él, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Quiere decir que si usted ha oído el Evangelio, si el Evangelio ha llegado a su casa, a su hogar, si usted tuvo la dicha de que un predicador ha llegado a su casa para predicar el Evangelio, considérese una persona sumamente afortunado, muy bendecido, porque el Evangelio llegó a su casa para bendecirlo, para salvarlo, para redimirlo, para hablarle de Dios y para conducirlo por el camino que nos lleva a Dios, que nos lleva a la vida eterna. El Evangelio quiere decir salvación. El Evangelio significa libertad. El Evangelio viene de una palabra que significa albricias o delicias. Es una delicia
la que Dios pone a nuestro alcance y para nuestra bendición. Dice que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, no menosprecie, no se desentienda de algo tan importante que llegó a su vida y llegó a su casa. Recíbalo con gozo, con gusto, para ser salvo, para ser santo, para ser bendecido, para ser feliz. Y luego continúa diciendo, porque en tiempo aceptable te he oído. O sea que cuando Dios llega con el Evangelio a una casa, a una familia, a un hogar, Dios siempre llega a tiempo, en el momento preciso. Dios llega en el momento cuando más lo necesitamos. Y en el momento seguramente cuando nuestra vida está pasando por una coyuntura importante, donde estamos en una encrucijada, en una coyuntura entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, entre la verdad y el error, entre la posibilidad de ser salvos o de perdernos eternamente. El Evangelio llega para ayudarnos a tomar la mejor decisión. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Luego dice, la Sagrada Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente. Usted no le tenga miedo a Dios. No ande prevenido con Dios, que si usted acepta el Evangelio, su vida va a ser un caos, le van a suceder desventuras, que si usted acepta el Evangelio, yo no sé qué abismos se van a abrir bajo sus pies. No, arránquese eso de la cabeza, quite esas sombras malignas de su alma, porque eso no es verdad. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Dice la Sagrada Escritura que debemos acercarnos confiadamente, sin ningún temor, sin ningún miedo, al trono de la gracia, o sea, allá, con Dios, para alcanzar misericordia y para hallar gracia para el oportuno socorro. De otro lado, creo que es el sabio Salomón el que nos dice que, y observe esto, dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Usted observa que no se trata aquí de ser afortunado, de ser muy vivo o muy perspicaz o de ser demasiado inteligente. De eso no se trata. Hay personas de pronto muy inteligentes y se perdieron. Hay personas muy perspicaces y se perdieron. Hay personas ricamente bendecidos en esta vida o muy opulentos en su riqueza o en poder, pero se perdieron porque eso no tiene valor en los planes de Dios.
Entonces lo que está diciendo aquí Salomón es que tiempo y ocasión acontecen a cada uno, al uno y al otro, tiempo y ocasión. Y la Biblia nos está diciendo que cuando el Evangelio llegó a su casa, que cuando el Evangelio está tocando a sus puertas, que cuando Dios está tratando de llegar, de tocar a su corazón para penetrar a su vida, ese es el tiempo aceptable, ese es el día de salvación, para que usted lo entienda y entienda que es el momento y la oportunidad de acercarse al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero contarle tres cositas para que hablemos de tres cosas muy importantes. La primera, nos dice la Biblia que en alguna ocasión el pueblo de Israel pecó contra Dios. Pecó contra Dios y dice que Dios los entregó. O sea, ellos algo así como fueron desamparados y porque Dios los abandonó, ellos contristaron el Espíritu Santo y dice que Dios los entregó para que fueran oprimidos por un país llamado Madián durante 7 años. 7 años para ellos ser esclavos, para ser robados, menospreciados, maltratados y algunos desterrados, algunos fugitivos de su país. Y eso fue por 7 años. Pasados los 7 años, dice que ellos comienzan a buscar a Dios en busca de auxilio, buscando el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Dios se apareció a un joven llamado Gedeón. Y la Biblia nos cuenta que este Gedeón, a pesar de ser joven, inteligente, a pesar de ser fuerte, de ser valiente, sin embargo, esa empresa de convertirse en líder del pueblo y libertador de su nación era una empresa sumamente grande y donde necesitaba hombres, armas, inteligencias, recursos económicos y sobre todo demasiado coraje. Había que reunir todo eso y él no tenía ninguna de esas cosas que he mencionado. Pero Dios lo comisiona, lo llama y le dice, mire, y le entrega una espada y le dice, con esta fuerza, con esta espada, salvarás a tu nación, podrás sacudir el yugo de tu cuello y podrá ser libre. Ve con esta tu fuerza. Y entonces Gedeón trata de eludir el llamado, la responsabilidad, y Dios le insiste. Y entonces le dice Dios, mire, si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento enemigo. Eso era un riesgo, algo muy peligroso, porque era descender de noche, solamente 2, Gedeón y su criado, descender al campamento enemigo, o sea, al cuartel general de los madianitas, y adentrarse al fondo donde estaban los hombres valientes, donde estaba la guarnición, las avanzadas más poderosas, los hombres más valientes, los gladiadores. Era algo supremamente riesgoso, pero Dios le dijo y Gedeón obedeció. Dice que a las horas de la noche, seguramente a la medianoche, descendió
y penetró las filas del ejército enemigo y llegó hasta adentro, al fondo donde estaba el cuartel general, la más grande y poderosa guarnición. Y la pregunta es, bueno, ¿y a qué me dice Dios que descienda? Pues Dios le dijo, descienda y escuche. Entonces, escuchar cualquier ruido, cualquier cosa que observara y que fuera de interés, que sirviera para él. Él iba demasiado atento, todos sus sentidos, sus oídos prestos, su inteligencia, tratando de escuchar cualquier cosa que sirviera para él como una señal o como un punto de partida para la iniciación del gran proyecto de liberar al pueblo de la esclavitud. De pronto allá en el fondo, dos soldados, allá en la mitad de la noche, habían dos soldados. Estaban hablando y uno le dijo al compañero, le dijo, veía yo, dice que un soldado le contaba al otro un sueño. Le dije, venga, le voy a contar un sueño. He aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba a abajo y la tienda cayó. Eso fue lo que Gedeón escuchó. Y la tienda de Madián, o sea, el batallón, el edificio, la guarnición, dice que fue golpeada por un pan de cebada que rodaba desde una posición arriba y rodó y golpeó la tienda del ejército de Madián y se derrumbó. Y entonces el otro soldado le da la interpretación. El compañero le respondió y le dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Entonces, a lo que yo quiero referirme es a lo siguiente. Yo quiero referirme es, sin perder de vista el punto desde donde iniciamos nuestro tema. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación. Entonces yo me quiero referir a esa partecita. ¿Por qué le dice Dios en ese momento? O le dice Dios, si tienes temor, desciende al campamento enemigo, adéntrese en las filas por entre las tropas y llegue hasta el cuartel general donde están las instalaciones del cuartel general y escucha. Pero tenía que ser en ese momento, ese día, a esas horas de la noche y en ese momento preciso. En el momento preciso, cuando un compañero contaba al otro el sueño que había tenido. Vamos a dejar hasta aquí y vamos a irnos más adelante. Nos dice la Sagrada Escritura algunas dos historias que yo quiero mencionar para tratar de luego cerrar nuestro tema, nuestra predicación. La otra historia la tenemos en el Evangelio según San Juan. Dice la Sagrada Escritura, Jesús se aparece a sus discípulos. Estamos hablando ya después de la crucifixión y ahora Jesús había resucitado. Y dice la Escritura, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, primer día de la semana, entonces dice,
estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El versículo 24 dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Observan aquí que los discípulos estaban reunidos, estaban orando, estaban en ayuno, estaban celebrando la escuela dominical ese día, estaban contando por miedo a los judíos, pero cantando en voz baja, predicando sin mucho ruido, sin mucho escándalo, porque había temor, y todos estaban reunidos menos uno. La Biblia nos cuenta que Tomás no estaba reunido, no estaba allí con ellos, no estaba cantando, no, seguramente no estaba haciendo nada malo. Pues Tomás era una persona, era muy calculador, no sabemos su profesión, realmente era un contador, pero parece que tenía ciertas ocupaciones muy importantes, y seguramente estaba atendiendo cosas de la familia, estaba atendiendo cosas del hogar, estaba atendiendo negocios o planes o proyectos. Parece que ese proyecto, el proyecto de ser discípulo o de ser apóstol, parece que había llegado hasta ahí. En su primer pensamiento seguramente él dijo: bueno, esto ya mataron a Jesús y ya esto se acabó, esto hasta aquí llegamos, entonces ahora nos toca ir a buscar cualquier otro proyecto de vida o reconstruir el que un día abandonamos, el que un día dejamos. Pero Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ustedes estarán observando qué es lo que yo quiero decir al final de nuestra disertación en esta escuela dominical. Y el tercer caso que yo quiero señalar en este momento está en el siguiente capítulo, el 21, cuando dice: Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Nos cuenta aquí, nos habla del mar de Tiberias y nos dice que allí Pedro, que era pescador de profesión, que conocía perfectamente el arte de pescar, era pescador. Dice que dijo un día: voy a pescar. Entonces los demás discípulos dijeron: nosotros también iremos. Y se fueron, se subieron a una barca y comenzaron a pescar esa noche. En algunas direcciones comenzaron a pescar y dice que aquella noche no pescaron nada. Estamos hablando de toda la noche y no pescaron nada. Es frustrante. Ahora nada les funciona. Parece que nada les funciona. Parece como si las puertas se hubieran cerrado, como si nada les funcionara en la vida. Entonces, puede suceder a veces cuando una persona inicia la vida cristiana. Al iniciar la vida cristiana es como si la persona se desconectara de ciertas cosas, del ritmo normal de la vida,
trabajo o amigos o profesión o proyectos. Es como si se desconectara de ciertas cosas para conectarse en otras más importantes, las del cielo. Pero ahora aparentemente está desconectados de las cosas del cielo, pero parece que también están desconectados de otras cosas de esta vida, y es como si ellos quedaran en un limbo. ¿Cómo sería la desesperación? Pero dice la Biblia que a la mañana, al amanecer, Jesús se aparece. Jesús se aparece cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Pues no tenían nada, porque nada habían capturado, ningún pez habían capturado a lo largo de esa noche y de toda esa aventura de pesca. Dice la Sagrada Escritura: y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Seguramente habían navegado en todas las demás direcciones, habían echado la red en todas las otras direcciones y se habían fatigado toda aquella noche, y al amanecer, cuando ya llegaba la mañana, la aurora, ya ellos frustrados, angustiados, con hambre, cansados, entonces ya se aprestaban para irse para la casa, llegar a sus hogares y decirle a su familia: bueno, no hay con qué comprar lo del diario del día, no pudimos conseguir, no ganamos nada, no obtuvimos ninguna ganancia esta noche, cansados, con hambre, trasnochados. Pero el Señor les dice que giraran, que condujeran, que direccionaran la barca hacia la derecha y que echaran la red en el lado derecho. Y la Biblia dice que capturaron gran cantidad de peces. O sea, el banco de peces estaba a ese lado, al lado derecho, y ellos estaban echando la red en los otros lados, en los otros extremos, donde no estaban los peces. Los peces estaban al lado derecho. Eso es lo que sucede con las cosas de la vida. A veces las personas se fatigan, se angustian, se desesperan, porque están haciendo cosas en terrenos áridos, en lugares donde no hay suerte ni fortuna, en lugares donde no hay prosperidad ni bendición, en lugares donde todo es desolación, seco y pasivo. Y las personas allí trabajan, allí invierten, allí se desesperan, allí se angustian, porque es necesario que Dios los guíe al sitio adecuado, al lugar adecuado, a la dirección adecuada, el sitio donde está la bendición. Estimados amigos y hermanos que me escuchan, estas tres historias que hemos analizado seguramente le recuerden a usted momentos angustiosos de fatiga, momentos de desesperación, de angustia, donde la gente de pronto, hablo para los jóvenes, estudian una carrera y dice: bueno, voy a estudiar una carrera, voy a ser médico o ingeniero o abogado, y luego llegó el momento de su grado y ahora es médico, ya es ingeniero, ya es abogado, y comienza a llevar esa hoja de vida a todas partes y parece como si todas las puertas estuvieran cerradas, porque siempre le van a decir:
aquí no, y aquí no, y aquí no. Y siempre le van a decir, aquí se necesita es con experiencia, aquí se necesita es un perfil X, aquí se necesita es unas recomendaciones de no sé qué. Y ahí viene la frustración y la desesperación y la angustia. Siempre va a ser así. Cuando la persona en un momento de una enfermedad va a un médico y a otro facultativo y a un especialista y a una clínica y a otra y un medicamento y otro, y la enfermedad sigue progresando y su dolor y su angustia y su tristeza, y no encuentra solución ni remedio ni salida. Siempre es así, como si todo se cerrara, como si todos los caminos se cerraran, como si todas las puertas se cerraran y sin quedar oportunidad alguna. Pero es el momento para que la persona escuche la voz de Dios. Cuando Dios en su misericordia, cuando Dios en su clemencia y bondad se aparece a usted, llega a su vida, llega a su camino para decirle que sí hay esperanza, que sí hay remedio, que sí hay solución, que todo no es oscuro, ni triste, ni desesperante, ni cruel, no, que sí hay remedio y salida. La Escritura dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. La Escritura dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Estamos invitando en este día de escuela dominical a que usted escuche la voz de Dios, a que usted le abra el corazón a Dios. Mire lo que Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Una vez hubo un hombre, y la Biblia nos lo menciona como de nombre Zaqueo. Dice la Biblia que se subió a un arbolito para ver pasar al Señor por su camino. Y el Señor, pasando por el lugar, mira hacia arriba, ve al hombre arriba, sujetándose a una rama del árbol y mirando al Señor. Entonces el Señor lo llama y le dice: Zaqueo, bájate de allá, porque es necesario que yo pose en tu casa hoy. Y la Biblia dice que Zaqueo condujo al Señor Jesús a su casa. Y cuando ya estaba Jesús en la casa, con todos los invitados y amigos y familia de Zaqueo, Zaqueo se pone en pie y dice: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. El Señor Jesús, al hablar de Él, dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Y la Biblia dice que Zaqueo recibió a Jesús gozoso. Su vida también puede cambiar si usted acepta a Cristo como su Salvador, si usted deposita en el Señor su confianza, su plena confianza, como dice la Escritura. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. No pierda este momento, no pierda este día, no pierda esta oportunidad. Echa mano de la vida eterna. Dios te quiere salvar, te quiere bendecir. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. La paz del Señor sea con todos ustedes. 3.